Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Nadie os quitará vuestro gozo, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 16 al 24. Acompáñame en oración pidiéndole a Dios su bendición. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, que así sea. Juan, el evangelista, nos dice que nuestro Señor Jesucristo se encuentra con sus 11 discípulos, con sus 11 apóstoles ya en el huerto de Getsemaní. Es viernes en la madrugada. Dentro de poco tiempo llegará Judas el traidor con una gran turba y será entregado a las autoridades del Sanedrín, quien lo entregará a manos de Pilatos para que éste lo juzgue y sentencie. Nuestro Señor Jesucristo le acaba de decir a sus discípulos que Él enviará a otro Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el mundo no conoce y no ve. Sin embargo, los discípulos sí lo conocen, puesto que conocen al Hijo de Dios y conocen al Padre. También les ha prometido darles su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora el Señor Jesús les va a decir que el gozo de Dios será dado a los discípulos. Pero antes de esto tendrán tristeza, pesar, dolor, sufrimiento. Y es porque el Señor Jesucristo será entregado a manos de pecadores. Sufrirá vituperios, golpes, escarnio, burla y finalmente morirá en la cruz. Después de 3 días de estar sepultado, Él resucitará. Y entonces es cuando los discípulos tendrán un gozo que nada ni nadie les podrá quitar. Y este gozo prometido es para ti y para mí. Y la razón es porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte y Él está vivo. Y Él ha prometido venir por todos los que lo aman, por todos los que creen en Él y le obedecen. Y nos levantará de la tumba para tener un cuerpo semejante al de Él. Y entonces nuestro gozo es porque Él viene ya por su pueblo que lo espera. Vamos pues a leer la sección y haré unos comentarios. Un poco más y ya no me veréis, dice el Señor Jesucristo. Y de nuevo, un poco y me veréis. Aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo a su muerte y su sepultura de 3 días y posteriormente su resurrección. Por eso dice, un poco más y ya no me veréis. Serán estos 3 días en que Él estará sepultado. Y de nuevo, un poco y me veréis, cuando el Señor Jesucristo resucitará y estará 40 días con sus discípulos. Veamos ahora el 17. Entonces, algunos de sus discípulos se decían unos a otros. Ya no se dirigieron a Él preguntándole a qué se refería, sino unos a otros decían, ¿qué quiere decir? No lo entiendo. Sigo la lectura. ¿Qué es esto que nos dice un poco más y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y también se hacían la pregunta, ¿qué quiere decir con porque yo voy al Padre? Por eso decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo,
¿Estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Aquí vemos una realidad que se presenta en este momento y hasta esta fecha está dándose a cabo. El cristiano tiene aflicción, sufrimiento, dolor, persecución, pero el mundo es la cultura contraria a los mandamientos y leyes de Dios. Es un mundo, es una cultura contraria a Dios mismo. Este mundo se alegra y el Señor Jesucristo está diciéndoles que esto les va a pasar a ellos y también a todo cristiano. Sigo la lectura. Estaréis tristes, y aquí es ya una referencia directa a los discípulos, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. El Señor Jesús, que sabe el futuro, que sabe la historia de la humanidad, Él sabe que van a estar tristes, pero cuando lo vean resucitado, entonces tendrán gozo. Y ese gozo será eterno. Empieza en ese momento y nunca terminará. Sigamos la lectura. Cuando la mujer está para dar a luz, y aquí el Señor Jesús hace una metáfora, tiene aflicción porque ha llegado su hora de parir. Pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, y llegará el momento en que se van a olvidar de esa aflicción, de ese dolor, de esa tristeza, porque vendrá Jesús mismo, ya resucitado, al corazón de cada creyente. Sigo la lectura. Pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Nada ni nadie puede quitar el gozo que el cristiano tiene en su corazón. Sigo la lectura. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. El Señor Jesucristo dice, no han pedido nada al Padre en mi nombre, pero ya lo pueden hacer. Y es una instrucción que a partir de ahí se nos da nuestro Señor Jesucristo a cada cristiano. Todo lo que nosotros pidamos será en el nombre por los méritos que Jesús ha hecho, de tal manera que el Padre nos oye. Y Él, en su majestad, en su potestad, en su soberanía y en su sabiduría, nos dará lo que pidamos o no, dependiendo de que se cumplan sus propósitos y de lo que pedimos es lo que nosotros necesitamos. Ahora vamos a ver cómo inmediatamente después de que nuestro Señor Jesucristo habla con los discípulos, llega Judas y lo entrega en manos de pecadores. En ese momento los discípulos huyen atemorizados, y ahí es donde empieza el terror, el temor, la angustia, el dolor, el sufrimiento del cristiano. Veamos pues esta cita que habla acerca de la aflicción
de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Posteriormente, ya una vez que nuestro Señor Jesucristo resucita, vamos a ver qué es lo que ocurre en el primer día de la semana, el domingo. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, huyeron en el momento en que el Señor Jesús es entregado en el huerto de Getsemaní, y se mantuvieron escondidos en sus casas por miedo de los judíos. ¿Qué sigue? Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. El saludo de nuestro Señor Jesús, lo primero que Él dice es: paz a ustedes. No tengan miedo, no tengan angustia, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vemos que lo primero que ocurre cuando nuestro Señor Jesucristo resucita es encontrarnos a los apóstoles encerrados en una casa por miedo a los judíos. Y vamos a ver que no tan solamente de estos apóstoles que estaban encerrados en Jerusalén, sino de otros apóstoles y discípulos también ocurría que tenían tristeza. Veamos cómo dice así Lucas. En Marcos, dice: y Magdalena fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, con Jesús, que estaban lamentándose y llorando. Entonces no tan solamente tenían miedo a los judíos encerrados en una casa, sino que se estaban lamentando y llorando. Sigamos la lectura. Ahora en Lucas sí vamos a ver que dos discípulos del Señor Jesús viajan de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús, y estos dos es encontrado por el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús les pregunta a ellos ¿qué sucede?, le contestan con un semblante triste. Leamos cómo dice la palabra de Dios. Y Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Vemos aquí que entonces estaban encerrados en una casa unos apóstoles por miedo a los judíos, estaban con temor, estaban con llanto, lamentándose, y estos discípulos estaban con semblante triste. Y vamos a continuar la lectura ahora en Lucas 24, 36, 37. Un poco más adelante, Lucas nos refiere que estos discípulos regresan a Jerusalén y avisan a los apóstoles que vieron al Señor Jesucristo ya resucitado. Leamos qué pasa. Mientras ellos relataban estas cosas que vieron al Señor Jesucristo ya resucitado, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Otra vez, el saludo de nuestro amado Señor Jesús. Tengan paz, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Sigo la lectura. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Estaban aterrorizados y asustados porque estaban muy sensibles, pensando que algo malo pudiese ocurrir, puesto que los judíos los andaban buscando. Y al ver a Jesús pensaron que era un espíritu, y con mayor temblor, me imagino, han de haber brincado y gritado. Pero esta agonía, dolor, tristeza, estos semblantes demacrados, cambiaron ahora a una cara feliz, a un gozo que era notable. Leamos cómo ocurre después de que el Señor Jesucristo se les apareció a los apóstoles. Como ellos todavía no lo creían de ver al Señor Jesucristo ahí con ellos, a causa de la alegría, ya estaban alegres de ver
a su Maestro, a su Señor, Salvador y Dios vivo, a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo. Ahora veamos otra cita en cuanto a este gozo que ya era manifiesto en los discípulos. El Señor Jesús les dijo, tenéis aquí algo de comer, para darles a conocer que Él estaba vivo y que tenía un cuerpo que no tan solamente era espíritu, sino que tiene cuerpo, alma y espíritu. Veamos ahora otra cita que habla acerca del gozo que tienen los discípulos al ver a nuestro Señor Jesucristo. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Regocijaron significa una gran alegría, un gran gozo. Y vamos a continuar la lectura ahora en Lucas 24, 50 al 52. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Y qué ocurrió? Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. El gozo de los discípulos del Señor Jesús permaneció toda su vida, pero además en todos los cristianos, en todos los creyentes, ha permanecido este gozo desde el mismo momento en que nosotros venimos a las plantas del Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados y empezar a tener una relación fresca, una relación real, sincera, nueva, diferente con Dios. ¿Y a qué se debe que nosotros estemos gozosos? La razón es que el Señor Jesucristo ha resucitado y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y ha mandado su Santo Espíritu para que nos consuele. Pero además Él ha prometido regresar por nosotros para que donde Él esté, nosotros estemos. Así se los dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, que dice, voy al Padre, pero regresaré y los tomaré para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y va al Padre a prepararnos lugar. Pablo, al escribirles a los Corintios, les dice que es muy importante el saber que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, porque es la piedra fundamental de nuestra fe. Veamos cómo Pablo les escribe a los Corintios. Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Ahora en Corintios 15:17 dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados, pero Cristo ha resucitado y ustedes han sido perdonados de sus pecados y ahora tienen vida nueva. Y muy pronto Jesús viene por su pueblo para llevarnos a donde Él está. Esto es causa de gozo, de regocijo, de alegría y es un gozo dado a todo el pueblo cristiano. Querido amigo, si tú estás en problemas, en aflicción, en dolor, en sufrimiento, permíteme decirte que pese a todas las circunstancias adversas por las que tú estés pasando en este momento, Dios te ha dado ya su gozo y ese gozo está en ti. Y tienes que saber que Jesús está vivo y que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y que no te ha dejado solo, no te ha dejado huérfano, ha enviado a su Santo Espíritu que habita en ti. Debes de cobrar fuerza,
ánimo, porque las vicisitudes, las situaciones adversas, problemas que estás viviendo son para que Dios el Padre te está puliendo. Dios el Padre te está podando para que des más fruto, que dé gloria a su santo nombre. Ánimo, regocíjate en Jesús, que Él es el que te sostiene. Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, gracias en el nombre de Jesús, porque tenemos ahora la plena confianza de que sean cualesquiera las situaciones que vivamos, estamos en tus manos y no pereceremos. Tenemos el gozo, la alegría de saber que el Señor Jesucristo un día nos va a levantar de entre los muertos para ser como Él y estar donde Él está. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias por seguirnos, gracias por vernos, y te recuerdo que los martes a las 6 de la tarde hacemos oración a través de Facebook Live. Por favor, comunícate con nosotros, escríbenos tus peticiones, tus necesidades, con gusto oraremos por ti. 6 de la tarde todos los martes. Te recuerdo que estamos en YouTube, en Facebook, también tenemos Telegram y WhatsApp. Puedes hablarnos, puedes escribirnos, con gusto estaremos en contacto contigo. Todos los martes, jueves y sábado estamos estrenando videos, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Por favor, suscríbete si no lo has hecho, comparte estos videos con tus amigos, con tus familiares, aquellos que tú sabes que no tienen al Señor Jesús, y aquellos que viven en la fe de nuestro Salvador, pues estos estudios también los pueden fortalecer. Muchas gracias, que Dios te bendiga.